Bueno, buen día a todos. Vamos a dar comienzo a la presentación de la defensa virtual de la tesina de Micaela Barrere, que nos va a hablar sobre la evaluación del uso del semen fresco versus congelado en programas de IATF. Micaela, vos tuviste como tutor a Ezequiel Lopepe, como director a Santiago Callejas y codirector Jorge Cabo de Vila, y como evaluador va a oficiar Rodolfo Catalán. Como te he contado, tenés 30 minutos para hacer la exposición. Seguramente posterior a esto habrá unos 10 minutos de preguntas. Y una vez finalizado, nos darás 10 minutitos para que se redondee el tribunal evaluador la nota. Y posterior de eso, Micaela, seremos colegas. Así que relájate, contá tu trabajo, contá lo que has trabajado con Ezequiel y te deseo éxitos. Bueno, muchas gracias. Entonces, voy a presentar la tesina de evaluación del uso de semen fresco versus congelado en programas de IATF. Los objetivos de este trabajo fueron evaluar el efecto de forma de conservación del semen fresco versus congelado en programas de IATF sobre el porcentaje de preñez, y además estudió la relación entre manifestación de celo determinada por el grado de despintado y la preñez. A modo de introducción, la inseminación artificial más el control hormonal de la ovulación han dado origen a la inseminación artificial a tiempo fijo. Esta técnica permite mejoras tanto reproductivas como productivas. Las mejoras reproductivas se basan en que la mayor cantidad de vientres se preña al inicio del servicio. Y las mejoras productivas eh, generan un aumento del 18 al 20% de kilos de carne gracias a la superioridad genética y a que la mayor cantidad de terneros nacen al inicio de la temporada de parición. Bueno, las ventajas de la IATF son eliminar el problema de detección de celo, reducir la dedicación de tiempo y trabajo, aumentar la preñez de cabeza y permitir aumentar el número de animales a inseminar. Y hasta se podría decir que disminuir la necesidad de toros. La calidad del material seminal es importante para los resultados de la IATF. Esto se debe tener en cuenta la sanidad propia de los reproductores, la higiene durante el proceso de congelación y la calidad biológica evaluada mediante parámetros como motilidad y morfología. Antes de un programa de IATF se debería realizar un examen de calidad seminal a todos los toros que se vayan a utilizar. Para esto se debe evaluar la motilidad progresiva, el vigor y la concentración. Se debe tener en cuenta que en el proceso de congelación muere aproximadamente un 40-50% de los espermatozoides. Acá voy a mostrar un modelo de análisis que, bueno, coincide con uno de los toros utilizados en el trabajo. Las recomendaciones mínimas son la motilidad progresiva, debe ser una motilidad progresiva de 25% y un vigor 3, y luego de 2 horas de incubación a 37 grados, el mínimo debe ser 15% y un vigor 2. El porcentaje de espermatozoides normales debe ser 70%, y la dosis de motilidad de espermatozoides con motilidad progresiva debería ser como mínimo 8 millones de espermatozoides, y este número se puede reducir a 6 millones en el caso de que la motilidad progresiva sea superior al 30% y el vigor y el porcentaje de anormalidades menor de 25%. El semen fresco no es más que semen refrigerado a 5 grados,
en un tiempo de por un tiempo de 72 horas, y lo que permite es un menor costo de preñez por una mayor eficiencia de la cantidad de espermatozoides totales por dosis y una alta tasa de concepción debido a que el espermatozoide dura más tiempo en el oviducto por no haber sufrido agresión en el proceso de congelación. La IATF ha aumentado con los con los protocolos de sincronización. Hay varios protocolos de sincronización, pero los más utilizados son los que utilizan progesterona. Los dispositivos con progesterona permanecen en el animal durante 7 a 8 días, y lo que hacen en los animales con actividad cíclica es mantener la fase luteal artificial hasta que se haya producido la regresión del cuerpo lúteo en todos los animales. De modo que al retirar el dispositivo se produzca una fase preovulatoria en todos los animales. Y en los animales en anestro estimula la actividad cíclica debido a que la progesterona impregna el eje hipotálamo-hipófisis-ovario. Comienzan en el día 0 con el dispositivo intravaginal de progesterona más 2 miligramos de benzoato de estradiol. Lo que hace el benzoato es la regresión del folículo dominante y la generación de una nueva onda folicular al día 4 de administrada la dosis de benzoato. Luego se realiza el retiro al día 7 u 8 y se administra una dosis de un agente luteolítico que lo que hace es la regresión del cuerpo lúteo si es que existiera o disminuye los niveles de progesterona en el animal. 24 horas posteriores al retiro del dispositivo se administra una dosis de benzoato de estradiol que lo que hace es generar la ovulación en todos los animales y un pico preovulatorio de LH para la posterior ovulación del folículo dominante. Con el objetivo de simplificar el protocolo de sincronización, se comenzó a utilizar el cipionato de estradiol, que se coloca el día del retiro del dispositivo. De esta manera evitamos un encierre y se han obtenido resultados equivalentes a los obtenidos con el benzoato de estradiol. El cipionato de estradiol es una sal de estradiol con mayor vida media que el benzoato de estradiol, y bueno, por esto se administra el día del retiro. Los porcentajes de preñez logrados en programas de IATF, el porcentaje promedio es 52,7%, y este porcentaje se ve afectado por el intervalo parto-tratamiento, por la condición corporal, por el número de hembras que se encuentran ciclando al inicio del servicio y la calidad seminal. El semen congelado es muy práctico, pero lo que induce cambios en el espermatozoide que hacen que disminuya la fertilidad. Para esto se comenzaron a utilizar técnicas menos invasivas, como por ejemplo la utilización del semen fresco, que lo que hace es evitar daños asociados con la congelación, una mayor viabilidad espermática, permitiendo concentraciones reducidas de esperma por dosis de inseminación, y una mayor cantidad de espermatozoides intactos para fertilizar un mayor porcentaje. Y el semen congelado, con un número similar de espermatozoides que el semen fresco, produce tasas de fertilidad más bajas por cambios de temperatura durante el proceso de congelación, estrés osmótico y tóxico debido a la exposición del crioprotector y la formación de cristales de hielo, y daño celular en la membrana por enfriamiento y procesos posteriores a la descongelación. Baja viabilidad en la célula de la membrana, ya que se somete a reordenamientos de proteínas y lípidos, y esto hace que disminuya la fertilidad. Bueno, lo que se realizó en este trabajo fueron 5 experimentos que se realizaron en 252 vaquillonas y 161 vacas. Estas eran vacas con cría y vacas secas. Se realizaron en los partidos de Lobería, Rauch y Benito Juárez. Todos los animales se encontraban sobre pasturas naturales y la condición corporal fue de 3 a 3,5.
en la escala de 1 a 5. Para las vaquillonas se utilizaron toros diferentes, de acuerdo a las características de cada rodeo, y para las vacas se utilizó un toro diferente al utilizado en las vaquillonas, pero para las dos categorías, de vacas secas y vacas con cría, el mismo toro. Antes del inicio del tratamiento, se evaluó la actividad reproductiva de las vacas y de las vaquillonas por palpación transrectal, evaluando la actividad reproductiva y cíclica de las vacas y vaquillonas. En las vacas se adoptó el siguiente criterio, nominando las vacas de útero 1 como correcta involución, que eran aquellas vacas que habían involucionado correctamente luego del parto y se podía eh, encontrar el útero en cavidad pelviana con ovarios palpables en el extremo de los cuernos, donde se podían palpar estructuras como cuerpo lúteo y folículo. Útero 2, una leve involución, y útero 3 sin involución, que estas eran directamente descartadas. Y las vaquillonas se las clasificó como útero 1, aquellas que estaban cíclicas y tenían un correcto tono y estructuras en los ovarios, útero 2, un anestro superficial, y útero 3, un anestro profundo, que también eran descartadas. Los tratamientos, el día 0 se procedió a la colocación de un dispositivo de 0,5 gramos de progesterona y la administración de una dosis de 2 miligramos de benzoato de estradiol. Al día 8 se procedió al retiro del dispositivo y la administración de 500 microgramos de cloprostenol sódico y una dosis de 1 miligramo de cipionato de estradiol. Ese mismo día se pintaron en la base de la cola a las vacas y vaquillonas para la posterior detección de celo. Y 50-52 horas posteriores al retiro del dispositivo se realizó la IATF. El día de la IATF se separaron los animales en dos grupos, los que presentaban celo y los que no, y además las vacas y vaquillonas se asignaron al azar a dos grupos que recibieron tratamientos distintos, tanto semen congelado como fresco. El diagnóstico de gestación se realizó a los 30-35 días post-IATF por ultrasonografía transrectal. Y la colecta de semen, tanto semen fresco como semen congelado, fue utilizado del mismo toro. El semen fresco se colectó mediante electroeyaculador el día antes la mañana antes de la inseminación artificial. Luego de la colecta se realizaron 2 colectas por toro con un espacio de 30 minutos. Luego de la colecta se observó en el microscopio para observar motilidad masal, decidiendo que se aceptaba como mínimo el 3% de motilidad, 3, digamos en la escala de 3 de motilidad masal, en una escala que iba de 0 al 5, donde 0 era sin movimiento y 5 movimientos ondulantes muy rápidos. Luego se realizó una dilución con un diluyente casero de yema de huevo y leche. Se esperaron 10 minutos, luego se observó en el microscopio vigor y motilidad, y se procedió a la dilución total de los espermatozoides, ajustando la concentración a 15 millones de espermatozoides por dosis. Luego de 15 minutos a baño María, se observó en el microscopio y si era aceptado los parámetros de vigor y motilidad, se envasaba en pajuelas de 0,5 mililitros y se almacenaba en la heladera hasta su posterior utilización. Los parámetros de calidad de semen fresco fueron equilibrados durante el procesamiento a los obtenidos por el mismo toro en semen congelado. El análisis estadístico
Se estudiaron los efectos del experimento, del tratamiento y de la manifestación de celo sobre el porcentaje de preñez. Luego se estudió el efecto del experimento y del tratamiento sobre la manifestación de celo. Cabe señalar que en el efecto experimento quedan confundidos los efectos toro, categoría de hembra y el momento en que se realizaron los mismos. Y el análisis estadístico se realizó con el programa ProgLogis perteneciente al paquete estadístico SAS y se fijó un nivel de confianza del 95%. Bueno, como resultados, no se observaron efectos del tratamiento ni del experimento sobre el porcentaje de preñez, ya que en este trabajo se obtuvieron, los porcentajes fueron 55,3% de semen fresco, perdón, 55,3% de porcentaje de preñez con semen fresco y 48,8% de porcentaje de preñez con congelado. Los porcentajes de preñez según el experimento, en el experimento 1 se obtuvieron 51,6%, en el experimento 2 60,5%, en el experimento 3 57,2%, en el experimento 4 53,5% y en el experimento 5 38,9%. Los bajos porcentajes, el porcentaje de preñez según si los animales se manifestaban en celo o no, los animales que no presentaron celo, el porcentaje de preñez fue de 32,5% y en los que sí presentaron el 57%. Acá sí se observaron diferencias significativas a favor de los animales que presentaron celo. El porcentaje de celo en los experimentos 1 fue del 85,9%, en el experimento 2 67,4%, en el experimento 3 98,6%, en el experimento 4 71,8% y en el experimento 5 57,8%. A modo de discusión, si bien hubo varios trabajos en los que se obtuvieron diferencias significativas a favor del semen fresco, como por ejemplo trabajos realizados por Papa y colaboradores, Borges y Silva y colaboradores, Lopepe, todos estos trabajos obtuvieron diferencias significativas a favor del semen fresco, y además Ibáñez hizo una recopilación de experimentos en los cuales sí obtuvieron diferencias significativas a favor del semen fresco con respecto al congelado. Pero en este trabajo solo se obtuvieron algunas diferencias numéricas que no arrojaron diferencias significativas a favor del semen fresco, pero se cree que fue por el bajo número de animales, puede deberse a la diferencia de establecimientos, de categorías, y a que la muestra no era significativa, digamos. Entonces, a modo de conclusión, podemos decir que la forma de presentación de semen utilizada en este protocolo de IATF no afectó el porcentaje de preñez. No obstante, se debería continuar estudiando para aumentar el número de animales tratados y poder confirmar los resultados obtenidos en este trabajo. Los animales que presentaron celos, a modo de conclusión, sobre los animales que presentaron celos, se preñan en mayor proporción que aquellos que no lo hacen, independientemente de la forma de conservación de semen. Bueno, y de esta manera damos por finalizada esta presentación y agradezco a todos ustedes que me escucharon y al departamento que hizo todo lo posible para que se pueda rendir de esta forma, a mi tutor Ezequiel Lopepe y a Bruno, que siempre estuvieron presentes y ayudándome, a Santiago Callejas y Jorge Cabodevilla, que siempre estuvieron a la orden del día, y bueno, y a todos los
hicieron posible este trabajo.